La preocupación del gobierno de la Ciudad de México, por el cual ha decidido poner tantas vallas en el Zócalo, no es por el arribo de los manifestantes de Frena. La preocupación es porque se vienen manifestaciones con una altísima probabilidad de que regresen justo los anarquistas, grupos vandálicos, como ocurrió el 26 de septiembre del año pasado, como ocurrió el 2 de octubre del año pasado. El protagonista de este video es el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos por partes. ¿Qué ha ocurrido justo en el Zócalo en las últimas horas? Bueno, resulta que Frena, el Frente Anti Andrés Manuel López Obrador, ha interpuesto amparos. Oficialmente hablan de 4 amparos, de más de 4 amparos, pero representantes de este grupo aseguran que han promovido aproximadamente 700 amparos para poder ingresar al Zócalo de la Ciudad de México, reclamando el derecho a libre tránsito. Recordemos que desde el sábado están acampando en la avenida Juárez y hace unas horas fue emitida una resolución por parte del juez federal del 8º Juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en donde dicen deben permitir llegar a los manifestantes hasta el Zócalo de la Ciudad de México. La policía de la Ciudad de México era el que estaba justo allí resguardando la zona y que les había impedido el avance hacia la plancha. Derivado de este amparo que les fue concedido hace unas horas en la conferencia matutina de este 22 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. Les dijo que les daba la bienvenida al Zócalo, pero pues reiteró que espera que los dirigentes se mantengan en la protesta y no se retiren a los hoteles a descansar a otro lado. Aproximadamente a las 1:30 de la tarde, estas son imágenes justo del avance de los manifestantes. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde estuvieron caminando hacia el Zócalo. Agentes estuvieron cercando la avenida central para evitar que la manifestación tome un trayecto distinto, sino que vaya directo hacia el Zócalo. No fueron resguardados. Es decir, no había policías detrás de ellos, lo hicieron sin ningún problema, pudieron avanzar, pero cuando ingresaron precisamente cuando ingresaron a plancha, al Zócalo capitalino, los manifestantes se encontraron por los policías de la Ciudad de México. El Zócalo capitalino se encuentra en su gran mayoría rodeado por agentes y Palacio Nacional tiene también bastantes vallas perimetrales. Llegaron los manifestantes, leyeron la sentencia de amparo, les dijeron a representantes del gobierno de la Ciudad de México, pues que estaban respaldados por el Poder Judicial para poder ingresar. El representante de la Ciudad de México que los atendió les dijo, bueno, pues ya están aquí en el Zócalo, adelante, manifestarse como lo han estado haciendo. Pero ahora los manifestantes dijeron acercarse a Palacio Nacional, poder protestar. Gilberto Lozano, el dirigente de esta manifestación, ok, voy a seguir, espero que no haya ningún problema. Gilberto Lozano no lo han estado viendo, de hecho varios medios de comunicación lo han estado buscando y no lo han encontrado justo durante las protestas. El punto
es que ya finalmente apareció hace también algunas horas, reapareció en el Zócalo de la Ciudad de México, intentó cruzar las vallas que han sido instaladas, no lo logró y recordó que el objetivo es justo echar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia antes del 1 de diciembre. Y esto fue algo de lo que logró tomar el canal 21 Noticias sobre lo dicho por el líder de uno de los líderes de este movimiento. No sean estúpidos. Nadie aguanta 24 horas dentro de una tienda de campaña. Tienes que salir a mear, tienes que salir al baño, tienes que tener tus necesidades. A ver, vete a tu mamá, cabrón, 24 horas. Es gente estúpida. Bueno, estoy aquí también monitoreando todavía que la transmisión vaya sin ningún problema. Esto ha sido lo que ha dicho Gilberto Lozano en las últimas horas y vaya que ha generado polémica estas palabras. Los manifestantes, después de estas declaraciones a su arribo del Zócalo capitalino, han comenzado a instalarse también en ese lado del Zócalo, en esa parte que les han dado justo las autoridades. Cada vez se trata de un número más reducido de manifestantes, pero bueno, han llegado finalmente al Zócalo. Y existe una discusión en las redes sociales. Buscan crear controversia y crear competencia sobre lo que está ocurriendo en torno de esta protesta. Es cuestión todo, las imágenes que hemos visto en las redes sociales sobre la protesta, depende del lente con el que se use. Por ejemplo, la gente de Frena, los manifestantes, hacen transmisiones principalmente a nivel de piso, entre tumultos, con tomas muy cercanas a los manifestantes, con mucho movimiento para dar a entender que son muchos los manifestantes, que hay jaloneos de tantos que son y que incluso llega a haber una represión policíaca o intimidación de los mismos agentes. Esto es parte de la perspectiva de los manifestantes. Pero por otro lado, la oposición y medios que buscan diversas perspectivas de lo que está ocurriendo con el objetivo de tener más acercamiento a lo que realmente está ocurriendo, han retomado imágenes como esta en específico. Se trata de una transmisión en vivo, está de manera permanente por la red social Webcams de México. Ha estado transmitiendo en vivo a través de una imagen del Zócalo de la Ciudad de México. Este es en realidad lo que está sucediendo en el Zócalo. Y en efecto, se puede apreciar claramente la valla perimetral que ha mantenido a los manifestantes en la mitad del Zócalo, la mitad alejada de Palacio Nacional. Esto es lo que sucede y lo que ha estado pasando en estas últimas horas. Ahora bien, esta protesta de Frena en el Zócalo coincide con otras manifestaciones. Con los papás de los normalistas que desde hoy empezaron a protestar afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el Poder Judicial no está creando una jurisdicción homologada, porque hay un avance lento en el proceso por la red de colusión y porque de hecho mañana tienen pensado moverse al Consejo de la Judicatura Federal para protestar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra a un costado de Palacio Nacional. También están protestando los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos se encuentran en la 20 de noviembre, que está a una cuadra de Palacio Nacional, a unos muy pocos metros. También desemboca el Zócalo de la Ciudad de México, en el lado contrario de la Catedral. Y de hecho en la madrugada se fueron normalistas de Michoacán, pero llegaron normalistas de Guerrero, normalistas e integrantes de la CENTE de Guerrero. Amagaron con brincarse las vallas metálicas que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, con este amago lograron ya que se instale una mesa de negociación con el gobierno federal y pues ellos están pidiendo que se les dé a los normalistas plazas en automático y también que les den bonos a los profesores. Estas son las dos manifestaciones que están coexistiendo de alguna manera en el Zócalo, aunque en diversos puntos, aún así cercanos. Pero, ¿qué hay en torno de los anarquistas? ¿Qué hay en torno de esas protestas de los rijosos?
Ustedes saben que a mí no me gusta especular. Esto no es una especulación. Estoy hablando de una preocupación real actual del gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que buscarán impedir que lleguen más protestas al Zócalo de la Ciudad de México. Esperan más manifestaciones. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que recordemos, se recuerda un año de ese acontecimiento el próximo 26 de septiembre, el próximo sábado. El año pasado hubo grupos agregados a esta manifestación legítima, entendible, pero hubo grupos de vándalos que estuvieron acompañando a la protesta en la parte final y estuvieron provocando destrozos en los comercios. Incluso golpearon a reporteros y los mismos organizadores de esta manifestación desconocieron a estos grupos de choque o de provocación, como lo han llamado las autoridades. Hubo otra manifestación días después, en el año pasado, la del 2 de octubre. También hubo disturbios. En esa ocasión, para esa protesta, las autoridades de la Ciudad de México probaron una nueva táctica: crear un cinturón blanco conformado por principalmente funcionarios públicos y también por voluntarios. Personas que quisieran sumarse hicieron una valla entre los manifestantes y los policías. Y fue tan controversial esa medida que le costó el cargo, entre comillas, se manejó como renuncia, despedida, el cargo del jefe de la policía de la Ciudad de México, Jesús Horta. Ya posteriormente nos enteramos que también dejó el cargo porque lo estaban investigando por casos de corrupción. Pero todo vino en este mismo contexto. Claudia Sheinbaum hace unas horas ha dejado en manifiesta esta preocupación y dice: grupos que se dedican a provocar destrozos se están preparando para llegar al Zócalo para el 26 de septiembre, para el 2 de octubre, y también se están preparando grupos feministas. Frente a esto, pues hay que respetar lo que dicen los jueces, pero sí tenemos una presencia policial muy importante, porque el día de hoy esperamos el ingreso de este grupo al Zócalo. Viene una manifestación de normalistas a la ciudad, que van a hacer distintas movilizaciones. Y hay también algunas manifestaciones que va a haber de grupos de mujeres. Ustedes han visto cómo algunas movilizaciones pues han participado grupos que a veces rompen vidrios, que afectan mobiliario público o inclusive a veces han afectado a personas, a reporteros. Entonces tenemos conocimiento de que algunas de este tipo de movilizaciones se van a dar el día de hoy. Y pues evidentemente nosotros no podemos evitar, o más bien queremos evitar y por eso proteger a todos los que se van a manifestar el día de hoy y los próximos días, que de aquí al 2 de octubre pues esperan distintas movilizaciones, y dada la experiencia que ha habido en días previos o durante todo el año que hemos tenido algunas manifestaciones que no han utilizado o no han sido totalmente pacíficas, pues nosotros tenemos la obligación de proteger a todos y a todas. Estas palabras de Claudia Sheinbaum son de hace apenas unas horas, son de hoy mismo. Han participado los anarquistas en diversas manifestaciones, en diversos años, en diversos sexenios. Han sido vinculados a diversos grupos políticos y partidos políticos, a diversos gobiernos. Han protestado, provocado destrozos en diversas circunstancias políticas. Las últimas más violentas, o quizás las más representativas, fue el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando de hecho algunos de estos grupos de choque fueron vistos de la mano con los policías, con las fuerzas del orden. O en las manifestaciones del año pasado, ya te decía, la de Ayotzinapa, que fueron desconocidos por los manifestantes, las del 2 de octubre, o las protestas de grupos feministas, que se manifestaron en varias ocasiones, también, tanto el año pasado como este mismo año. Hubo también, a inicio de este año, otra protesta en contra del abuso policíaco, derivado del caso de Giovanni López y contagiados por el tema del asesinato de un afroamericano en Estados Unidos, pues hubo una manifestación en la Ciudad de México que estuvo también en la Embajada de Estados Unidos en México y en la representación, en la oficina de representación del gobierno de Jalisco.
también con este tipo de grupos que han provocado diversos actos de vandalismo. Son identificados por las autoridades de diversas maneras. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no son anarquistas porque no actúan bajo esa filosofía. Otras autoridades han dicho que son grupos de choque o de provocación al servicio del mejor postor y no al servicio de una ideología. Ese es el temor actual que tiene el gobierno de la Ciudad de México, que lleguen al Zócalo. Ese es el reto, resolver un tema que se ha estado viendo de manera recurrente y que ha explorado diversas maneras de solucionar, de contención o de permitir que esto transcurra, de que esto fluya, y que ha recibido críticas, actúe de una manera o de otra. Es difícil ante este tipo de manifestaciones tener contenta a toda la sociedad. Hay diversos puntos de vista. Y es el gobierno de la Ciudad de México la autoridad competente, la que debe de estar al tanto de lo que ocurre y de cómo se organizan las protestas. Ese es el reto. La próxima manifestación, la más inmediata que se está gestando, es para el próximo 26 de septiembre. El próximo sábado, porque se recuerda la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y para ello ya se están preparando, lo ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estaré al pendiente de todo lo que esté ocurriendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Frena, anarquistas, protestas por Ayotzinapa, feministas, en fin, diversos grupos y diversos tonos y diversas maneras de representar, sentir de la sociedad. Así que te invito, suscríbete a este canal, sígueme en el canal secundario. Estoy haciendo transmisiones en Twitch también, así que te invito a que te suscribas. Recuerda, estoy mandando también boletines informativos, una selección de noticias por correo electrónico gratis a tu correo. En la descripción de este video están todos los links de todas las redes sociales. Gracias como siempre y no olvides como siempre, como todos los días, reventar el botón de like.